de alta resistencia. Y vamos al siguiente, por favor, que es una tecnología israelí. El ejército americano es quien empieza utilizando cuadrículas huecas de aluminio para confinar materiales. Con el paso del tiempo las empiezan a hacer de plástico, de polietileno de alta densidad, pero se dan cuenta que el polietileno de alta densidad se deforma muy rápidamente y con ello pues no se puede utilizar para proyectos de ingeniería civil a largo plazo, ¿sí? Entonces desarrollan esta tecnología que es el sistema PRS-9, que son celdas de alta resistencia que se pueden garantizar por 75 años o por la vida útil de un proyecto. Ahora, esto es una estabilización mecánica. ¿Cómo funcionan estas geoceldas? Estas geoceldas funcionan como una especie de raquetas. Para caminar en la nieve distribuimos nuestra carga en un área mayor, generando una especie de efecto de viga o de losa de cimentación. Entonces lo que hacemos es distribuir las cargas en un área mayor. Eso obviamente nos va a permitir reducir los espesores de algunas capas o, en su caso, evitar tener que hacer sustituciones o mejoramientos con pedraplenes. La siguiente, por favor. Ahorita vamos a ver un poquito, les platicaba del tema del bulbo de esfuerzos, ¿no? Cómo se comporta. Del lado izquierdo, en este diagrama, aquí lo estamos viendo con un vehículo, pero imagínense que tenemos ahí una aeronave que tiene todavía una carga mucho mayor y es puntual. Obviamente ese bulbo de esfuerzos iría mucho más abajo en nuestras capas térmicas. Lo que vamos a hacer con el sistema es lo que vemos del lado derecho. Los esfuerzos más grandes, que son los que están en color rojo y color naranja, van a quedar absorbidos dentro de la capa con el sistema, y además ese bulbo de esfuerzos va a reducir su plano de influencia vertical de un 40 a un 60%. Entonces, aquí es donde me dicen, oye, y entonces con esto ¿qué puedo lograr con esto? Pues además de hacer la estabilización y de generar una estabilización mecánica para poder recibir nuestra estructura de pavimentos, además de ello, como yo le voy a dar un incremento de módulo al material con el que estoy rellenando esa geocelda, porque al confinarla lo que hago es darle un incremento de módulo, voy a poder reducir algunas capas térreas, ¿sí? Por ejemplo, me ha tocado en algunos casos, y ahorita vamos a ver un video de ello, que nos ha tocado reducir los espesores de la base, de la subbase, de la subrasante, precisamente porque al incrementar el módulo de estos materiales, pues por el diseño nos lo va a permitir. Adelante. ¿Dónde se aplica esto? Normalmente, pues, en todas las terracerías, como las plataformas industriales y logísticas, caminos o vialidades, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, entre otros tipos de proyectos. Adelante. Y aquí vamos a ver algunos casos de éxito. Esto es el aeropuerto de Tijuana. Aquí, si podemos apreciar la imagen, vamos a ver cómo es una arcilla saturada. Si nosotros quisiéramos desplantar sobre ese suelo una capa de subrasante o una capa de terraplén, simplemente no podríamos, ¿sí? Porque recordemos que esas capas, pues obviamente tienen un contenido alto de finos, y al momento de mezclarse con el terreno natural, pues no podríamos ni siquiera realizar una compactación. Sin embargo, si nosotros utilizamos este sistema, lo que vamos a lograr es poder desplantarnos sin ningún problema. Y en algunos casos, muchas veces nos preguntan, oye, ¿y de qué se puede rellenar?
Bueno, podemos rellenar las celdas de diferentes materiales. Cuando tenemos agua, presencia de agua o suelos saturados, comúnmente lo que hacemos es utilizar materiales granulares que no contengan finos. Esto porque también puede funcionar esta capa como una capa rompedora de capilaridad y con ello evitar que el agua llegue a nuestras capas que sí contienen finos, ¿sí? Sobre esto, una vez que tenemos ya la estructura estabilizada, ya podemos colocar una subrasante, una subbase o una base hidráulica que sí contienen finos. Bueno, nada más hablando, si le regresamos tantito, hablando del aeropuerto de Tijuana, aquí se hizo, fue la ampliación de la plataforma de aviación comercial y algunos rodajes que precisamente daban servicio a esa plataforma se intervinieron con este sistema. Aquí fue un caso muy interesante porque cuando nosotros llegamos a presentar la propuesta con el sistema, este fue el primer proyecto que hicimos con el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Cuando llegamos a presentar la propuesta con el sistema nos decían, es que nosotros, lo que nos pasa, tenemos en el proyecto que tenemos que meter 1 metro de pedraplén para poder estabilizar. Entonces lo que hacemos es que tiramos 1 metro de piedra y lo que nos está pasando es que el terreno es tan malo y está tan saturado que de repente ya llevamos 1,5 metros y no termina de estabilizarse, se sigue acomodando el pedraplén. Entonces eso, en términos de costo y tiempo, no era viable para el aeropuerto. Entonces cuando llegamos y presentamos la propuesta nos decían, es que yo no creo que con eso podamos lograr estabilizar el terreno, es un suelo muy malo, estamos hablando de CBRs menores al 3%, CBRs de 2, CBRs de 1, ¿sí? Entonces hicimos una prueba, colocamos el sistema, 12 centímetros de peralte con la geocelda, 20 centímetros totales, o sea 12 de relleno más 8 de sobre relleno, y con ello hicimos una prueba de placa, ¿sí? Lo que ellos buscaban era que les diera un módulo de alrededor de 20 megapascales y que les diera un CBR mayor al 7% para poder desplantar la estructura de pavimentos. Bueno, pues lo logramos. Hicimos la prueba, se hicieron las pruebas de placa y logramos dar esos resultados. Entonces aquí obviamente el ahorro que se tuvo en tiempos y costos pues fue sumamente significativo para el aeropuerto y también para el constructor, que tenía un problema porque el constructor tenía un contrato en el cual tenían 1 metro de espesor de pedraplén y se estaban llevando más del 50% extra que el aeropuerto además no quería reconocer, ¿no? Esto es en el aeropuerto de Villahermosa, camino perimetral del aeropuerto de Villahermosa. El aeropuerto de Villahermosa está prácticamente, bueno, Tabasco en general pues tiene el 70% de los recursos hídricos del país. Entonces, pues prácticamente el suelo donde construyas hay agua. Y el caso particular del aeropuerto de Villahermosa está en una zona pantanosa. Entonces, el problema que tenían era que no podían desplantar las vialidades perimetrales. Y por normativa un aeropuerto debe tener una vialidad perimetral en buen estado, precisamente para que si llega a haber algún tipo de emergencia, pues los servicios de emergencia puedan llegar rápido a cualquier parte del aeropuerto vía ese camino perimetral, ¿sí? Aquí un tema similar, yo creo que incluso un poco más complicado que el aeropuerto de Tijuana, porque aquí teníamos en algunas zonas pues un tirante de agua de 50-60 centímetros, ¿sí? Y desplantamos ese camino perimetral con el sistema y 30 centímetros de una mezcla de grava y arena gruesa, sin finos.
que nos permitió también tener una galería filtrante que lo que hacía era que simplemente el agua, pues cuando subía, pues hacía lo propio, y simplemente cuando bajaba, igual, el agua ahí estaba. No competimos con el agua. Lo que hicimos fue estabilizar ese camino para que el resto de la estructura se mantuviera estable, pudiera mantener o pudiera tener un comportamiento adecuado y no se presentaran acomodos en la parte inferior que fracturaran el camino. Esto es en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Como sabemos, pues la Ciudad de México, un antiguo lago, una zona complicada, una zona difícil de poder trabajar. Aquí es complicado porque incluso lo vemos en las pistas, ¿no? Cuando tú aterrizas en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando vas a despegar, es increíble porque parece que vas dando brincos, ¿no? Hoy ya el aeropuerto de la Ciudad de México, las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México, de los reencarpetamientos que se le han ido haciendo, pues ya se tiene más de 1 metro de carpeta asfáltica, de todos los reencarpetamientos que se le han hecho a esa pista, ¿sí? Entonces, desplantar una plataforma en ese aeropuerto en la que el reto era que no se tuvieran agrietamientos precisamente por la operación de las aeronaves, pues era muy complicado. Entonces logramos realizarlo, una solución muy similar a la que se hizo en Tabasco para el aeropuerto de Villahermosa, y hoy la plataforma continúa en operación, no ha presentado agrietamientos, no presenta asentamientos diferenciales. Claro, presenta asentamientos regionales. Eso es imposible de que en un suelo compresible no tengas esos asentamientos con un mejoramiento superficial. Sin embargo, la importancia de que estos asentamientos sean uniformes, pues es que no tengas agrietamientos, no tengas daños en la plataforma, y eso no afecta la operación de los aviones. Adelante. Y bueno, esto es el aeropuerto de Bajío. Este es un aeropuerto en el cual hoy estamos trabajando. También son las plataformas y los rodajes en el aeropuerto del Bajío y en León. La zona, en general el Bajío, es una zona con malos suelos, o con suelos saturados, suelos arcillosos, y también se solucionó de esta forma, ¿no? Aquí vamos a ver un video, si me apoyan ahí con el video, es muy interesante. Este video lo hicimos en el aeropuerto de Tijuana con Cemex. Ahí el contratista principal era Cemex. Por ahí les contaba la historia cuando veíamos las fotos del aeropuerto. Y vamos a ver un poco el tema del procedimiento constructivo. Este video está interesante para entender un poquito acerca del procedimiento constructivo que se lleva a cabo con este sistema. No sé si podemos poner el audio. A ver si podemos poner por ahí el audio. Pero bueno, ahorita mientras se coloca el audio, realmente este proyecto fueron 30,000 metros cuadrados. La intención era que sobre esta capa que nosotros íbamos a realizar se iba a colocar un relleno fluido. Y aquí la duda del aeropuerto y la duda de Cemex, que estuvimos trabajando durante un tiempo importante desarrollando esta propuesta conjunta, era: oye, si mi relleno fluido es sumamente rígido, yo no puedo tener deformaciones en la parte inferior, porque cualquier deformación que yo tenga debajo de esta parte tan rígida me va a generar agrietamientos que se van en el relleno fluido, que se van a ver reflejados en la plataforma. Entonces, obviamente eso, si quieren lo voy explicando, si lo ponemos desde el inicio.
no hay problema, lo vamos explicando. Bueno, un poco lo que les platicaba, ¿no? Aquí tenemos el aeropuerto en operación, todo el tiempo estuvo el aeropuerto en operación, es la ampliación de la plataforma de aviación comercial, ahí tenemos los aviones que precisamente posteriormente iban a ocupar esta parte de la plataforma. Aquí el relleno, como comentábamos, fue una grava sin finos, precisamente porque teníamos un suelo saturado, y aquí la intención era reducir o más eliminar el pedraplén, que como les comentaba era la solución que se tenía, la sustitución de casi un poco más de un metro de pedraplén, y retirar parte de la subrasante. Entonces aquí vemos, esto es un geotextil, se colocó un geotextil en la parte inferior, que eso evitaba que se incrustara o se contaminara la grava, ¿sí?, de nuestro material de relleno con el terreno natural, con el suelo malo que teníamos ahí. De este material se instalan alrededor de 1.500 metros cuadrados al día, con 6 ayudantes generales. Es un procedimiento sumamente rápido, y aquí se van a instalar 30.000 metros cuadrados, ¿no? Una vez que se ha instalado, se ha colocado el sistema, el relleno es muy sencillo, no requiere de maquinaria ni equipo especializado, con la misma cuadrilla de equipos que tenemos, retroexcavadora, motoconformadora, vibrocompactador, con eso es suficiente para poder rellenar el sistema. Bueno, estos son algunas de las empresas que en México ya han implementado esta tecnología, ¿sí? Es importante que nos mantengamos siempre como ingenieros a la vanguardia de las tecnologías que van surgiendo en la construcción. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos empresarios, lo vemos desde el punto de vista económico. ¿Cuánto le puedo ahorrar a mi cliente? ¿Sí? Si yo estoy del lado del cliente, si soy funcionario de una dependencia, si soy dueño de la carretera, dueño del camino, pues lo que voy a querer es ahorrar dinero al construir. Y obviamente, si somos asesores técnicos, también es importante que a nuestros clientes, a los que asesoremos, les acerquemos este tipo de tecnologías que hoy en día pueden generarle mucho valor a nuestros clientes. A veces la decisión de un cliente sobre si contratarnos o no contratarnos pasa en gran medida por cuánto valor podemos agregar a nuestra propuesta. En muchos de los casos, las empresas compiten con las mismas alternativas y las mismas soluciones, ¿sí? Sin embargo, cuando llegamos con nuestro cliente y le decimos, oye, esta es una alternativa distinta que te puede agregar valor, eso es algo que de verdad se aprecia mucho dentro del medio de la ingeniería. Entonces, ¿qué hace única esta tecnología? Primero que nada, que todo esto se puede demostrar con memorias de cálculo, ¿sí? No hay una caja negra, es importante también mencionarlo, porque muchas veces hay muchos sistemas que te dicen, sí, yo te hago el diseño, pero es con mi propio software, ¿sí? Yo no te puedo presentar todo lo que hay detrás, porque es la receta secreta, no. Es importante mencionar que, por ejemplo, cuando llegamos con servicios técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando llegamos con los asesores geotécnicos de las diferentes empresas, lo que quieren ver ellos es que esto se pueda demostrar técnicamente, ¿no? Y eso es algo importante de esta tecnología. Todas las visitas a sitio que se realizan es muy importante. Esto se coloca y siempre hay una capacitación y una supervisión al personal que normalmente lo está implementando, ¿sí? Y eso es clave para que la ejecución de los proyectos sea la adecuada.
Y bueno, esto es en cifras lo que se ha ejecutado durante más de 15 años con esta tecnología aquí en México, a nivel mundial. Con esta tecnología se han implementado ya más de 10,000 proyectos en 80 países distintos, y aquí en México pues se han colocado ya poco más de 4 millones de metros cuadrados para diferentes clientes, logrando ahorros de hasta un 50% en costos y en tiempos también hasta más de un 50%. Y bueno, básicamente esta es la presentación. En términos generales, me restaría decir que un poco lo que comentaba hace un momento, ¿no? Hay una oportunidad importante en los aeropuertos. Platicaba hace un momento, antes de entrar acá al auditorio, que no sé si es la maestría en vías terrestres lo que va a hacer próximamente aquí en la universidad, ¿no? Pues esto es interesantísimo, porque son cuestiones que hoy están ya sucediendo. Ya la manera de construir, como se hacía hace muchos años, ya está cambiando, y necesitamos como ingenieros actualizarnos, mantenernos a la vanguardia de lo que se va haciendo, cómo se va haciendo y por qué se va haciendo de esa forma. Solamente así podremos nosotros pues lograr tener como ingenieros civiles una cabida importante, ¿no?, dentro de nuestro medio. Y muchas gracias a todos, y obviamente pues abierto a todas las preguntas que consideren. Pues gracias. Gracias al maestro de ciencias Joaquín. Muchas gracias por esta gran ponencia. Y bueno, y efectivamente recibimos preguntas a la orden. Maestro Adolfo. ¿Y Melanie? Se debe haber ido por allá. Bueno, a mí me llamó la atención de que este método de confinamiento que se conoce como, se llama método de confinamiento, nada más que pues está establecido para un área tributaria relativamente pequeña por segmentos, ¿sí? La pregunta que me quedó es que, por ejemplo, comentó que el acomodo cuando se llenan los casilleros, así como los huevos, pero nada más se complementa, se le da un pequeño espesor y se vibra. En realidad, pues a mí me preocupó por la razón de que este tipo de estructuras siempre son supervisadas por la SCIT. ¿Sí? Su Dirección de Servicios Técnicos pues tiene los mejores especialistas del país, los aglutina. Entonces ellos deben de tener pues cierta normatividad para decidir. Hablaba del CBR y del módulo de reacción, estoy de acuerdo, pero hay algo que falta, ¿no? ¿Cuál es el criterio que están manejando? Por ejemplo, si se puede saber, porque a veces son decretos de Estado, por ejemplo, el grado de confinamiento exigido por este organismo federal, que es una de las razones principales que hacen y autorizan pues para que ustedes les puedan pagar. Sí, gracias. Es una muy buena pregunta, y además qué bueno que menciona, maestro, el organismo tan importante, ¿no? Y cómo se regula todo esto, porque es verdad, y lo comentaba, existen muchas tecnologías, pero sí es importante que estén reguladas, que estén normadas, que además los procedimientos constructivos estén bien establecidos, precisamente para no tener problemáticas, ¿no?, que sean estandarizados sobre todo. Hoy se está realizando una norma ya en Geocelas, se está trabajando en conjunto con el IMT, y también está participando la SICT a través del Departamento de Servicios Técnicos. Hoy, como se aprueban los proyectos, o como
la Secretaría está aprobando el uso de este sistema en los diferentes proyectos que veíamos, es proyecto por proyecto se presenta los grados de compactación, puedo decir, por ejemplo, que van desde el 90 hasta el 100%, dependiendo en qué capa se coloque, ¿sí? Y dependiendo de qué sea lo que se busque. En temas de estabilización, en temas de la parte inferior, o sea, cuando se coloca el sistema en la parte inferior, que no se coloca dentro de la estructura de pavimentos, es decir, que no se coloca en la base hidráulica, no se coloca en la subrasante, no se coloca en la subbase, cuando va en contacto con el terreno natural, sobre todo cuando rellenamos con gravas, lo que solicitamos es que cumpla no solo con un grado de compactación. Normalmente requerimos que ande alrededor del 95%, pero además del grado de compactación es muy importante para nosotros realizar esta prueba de placa, que a nosotros nos permita determinar cuál es el módulo que estamos logrando con esta estabilización. Porque, por ejemplo, en aeropuertos, la normativa de aeropuertos es FARVIL. Entonces ahí son muy específicos que el suelo de desplante debe cumplir con unas características específicas en cuanto a CBR y módulo. Entonces yo puedo dar un grado de compactación del 95%, pero si no corroboro y si no garantizo mediante esta prueba que el módulo al que estoy llegando es el que está en el diseño, FARVIL no me permite, digamos, desplantar el resto de la estructura, y por ende pues la supervisión del proyecto no nos permitiría desplantar el resto de la estructura. Pero sí, o sea, coincido en que sí es sumamente importante el tema del grado de compactación, lo dijo perfecto. De hecho, parte de lo que omití, una parte de ello, es sumamente importante el tema de la compactación y de la estandarización de procesos con la Secretaría. Gracias. Allá. Disculpen el apropiamiento, No, por favor. Algo también que siempre, incluso cuando yo tuve al maestro Alfonso Rico Rodríguez, siempre fue el tema de discusión este punto. Cuando se habla, y sobre todo me gustaría que se lo explicaras aquí a los estudiantes, por la razón de que generalmente cuando los ingenieros hablan, siempre dicen 95, 90, 97%, pero es un porcentaje. Pero hay que acordarse que siempre los porcentajes tenemos un patrón de referencia, y es lo que nunca se dice. Entonces es un error garrafal que se comete de expresión técnica, ¿sí? La otra es que se me falta la idea. Se me escapó. Sí. No, estoy de acuerdo. Totalmente, es un comentario sumamente acertado también. Adelante. Ya me acordé. No. Era la primera idea que tuve. Perfecto. Le comentaba que el maestro Alfonso Rico siempre comentábamos, bueno, ¿por qué siempre la normatividad marca con respecto a las pruebas, ya sea estática, la prueba Porter, las pruebas dinámicas, la Porter estándar, lo que es la clásica ASHO, o la ASHO modificada, como ya pomposamente presumimos para aquellos que son ignorantes? Entonces, ¿por qué la Secretaría, por ejemplo, decía, bueno, es que todas las pruebas se estandarizan respecto a la más conocida, la más barata y la más económica? En un aeropuerto son pesos muy grandes, entonces quiere decir que la prueba estandarizada para todas las infraestructuras, para pesos pequeños como carreteras, eso quiere decir que debemos de modificar la energía de aplicación para
para poder garantizar la estabilidad y una gran durabilidad. ¿Qué me puedes decir al respecto a la experiencia y las normativas que está aplicando SCIT para esta condición? Bueno, de entrada que tiene toda la razón. Eso sin duda alguna. ¿En qué sentido? Normalmente, por un tema de practicidad y de capacidad normativa, por así decirlo, diría, se estandariza lo mismo para un aeropuerto. Hoy lo estamos viendo en los ferrocarriles, por ejemplo. Al momento de diseñar los ferrocarriles, gran parte de lo que hoy se está diseñando, y lo vemos en muchos casos, se están diseñando como si fueran carreteras, cuando realmente a nivel mundial ya existe normativa muy específica para ferrocarriles. Sin embargo, al no haber tenido proyectos hace muchos años de esta índole, nuestra normativa está muy centrada en el tema de las carreteras. Y estoy totalmente de acuerdo de que deberían existir pruebas específicas para cada tipo de proyecto. Es decir, hoy con lo que contamos son las pruebas que ya mencioné y son las que hoy se aplican para los aeropuertos, pero coincido totalmente en que deberían existir pruebas específicas para cada proyecto. Hoy no existen. Hoy para los aeropuertos, al menos aquí en México, se implementan las pruebas, las mismas pruebas de compactación, las mismas pruebas de calidad de los materiales que se utilizan para las carreteras. Y sí creo y considero importante que en un futuro, y qué bueno que lo menciona aquí en este foro, pues muchos de los que estamos aquí, más adelante nos va a tocar, pues que sí se proponga este tipo de cuestiones, ¿no? Es muy importante. No sé, güey. Se fue a sentar y que lo dije. Ya se cansó. Gracias. No sé si hay alguna más. Ahí atrás. Allá está el maestro Francisco. Pues de antemano, pues una felicitación. Gracias. Se ve que es una persona con mucha experiencia, joven. Ojalá y que sea un ejemplo para varios otros alumnos. Anoté porque también se me olvidan las preguntas. Gracias. Usted hablaba de algunas estabilizaciones. Nosotros estudiamos también a nivel maestría en la UNAM, la maestría mecánica de suelos. La primera pregunta va en el sentido de, usted hablaba de cemento como activo, ¿no? Cemento. Se han investigado algunos otros líquidos o elementos químicos. Se ha investigado, digo, usted tiene información actualizada, para estabilizar un talud o una plataforma. Digo, la conferencia es enfocada a plataformas, ¿no? Pero creo que ahondando a la pregunta o al comentario del maestro Adelfo, a mí me inquietó la cuestión del módulo. O sea, yo llego un poquito tarde, pues a lo mejor me faltó por esa parte. El módulo que usted maneja, módulo de adacción, ¿no? Es correcto, sí. ¿Hasta qué profundidad es la que usted determina? O sea, porque, bueno, hablamos de aeronaves, y si encontramos un espesor de más de 10 metros, zona lacustre, nosotros aquí en Guerrero tenemos zona lacustre, no tenemos muchos aeropuertos, pero puede ser que más adelante haya otras zonas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación daría usted en cuanto a la cuestión esta de la profundidad? ¿Es necesario el estudio de mecánica del suelo, geofísica, entonces? Pero la cuestión del módulo va en el sentido, ¿hasta qué profundidad ustedes verifican? Ya en la verificación. Y la otra es la cuestión esta de los materiales, ¿no?
Se habla, por ejemplo, ahí dice Innovater, que es una empresa, Es correcto, sí, sí. es un material desarrollado. ¿Qué resistencia a la fricción presenta ese tipo de material? Ya son varias preguntas. No, claro, no. Y espero me disculpe que las acumule en un solo. Aquí tenemos en Chilpancingo y en varios lugares, igual en la zona de, ¿cómo se llama? En la zona costera, la cuestión de las arcillas expansivas. Aquí en lo personal tenemos un espesor de arcilla de 21 metros. ¿Qué recomendación usted nos daría? El cemento, bueno, sí, pero ¿hasta qué profundidad, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo que investigar. Ojalá que encontráramos por ahí alguien que se interesara, ¿no? Porque es un problema grave de que una casa bien diseñada por un arquitecto que se las ingenió suave para poder dejar una cosa con acabados finos, resulta que al siguiente año los pisos y los muros están tronados, ¿no? Creo que es un buen tema la estabilización, pero tiene que abarcar un poquito más. Sin duda. Sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Buenas preguntas, la verdad, muy interesantes. Partiendo del tema del cemento, que comentaba, ¿no? Como una parte de la estabilización, cemento o cal, estabilizaciones químicas, hay algunos otros aditivos que son más novedosos, aditivos poliméricos en algunos casos que se utilizan para estabilizaciones. Es importante señalar que esto es muy amplio y nos pudiéramos aventar pues varias horas hablando de estos temas de estabilización, es un tema muy interesante. Pero podemos dividirlo en dos ramas, ¿no? Está la parte de las estabilizaciones superficiales, que este es un ejemplo, el tema de las geoceldas es un ejemplo de una estabilización superficial. En general los geosintéticos son estabilizaciones superficiales, ¿no? Y existen las estabilizaciones profundas o mejoramientos profundos, mejoramientos masivos, ¿no? Cada proyecto, como lo mencionamos un poquito al inicio, tiene su particularidad. Eso es un hecho, ¿no? Es importantísimo el tema del estudio de mecánica de suelos. Yo diría es imprescindible. No se puede concebir un proyecto, bueno, al menos lo personal, yo no concibo un proyecto de ingeniería civil que no cuente con un estudio de mecánica de suelos. Porque a partir de ahí nosotros podemos determinar qué tipo de estabilización necesitamos. Por ejemplo, hablando del tema de las naves industriales, que es un tema que es bien interesante y que también hay un área de oportunidad muy grande para nosotros como ingenieros en el país, el tema de las naves industriales. Podemos trabajar con estabilizaciones mixtas. Por ejemplo, para el tema de la estructura, la cimentación en muchos de los casos tiene que ser profunda. No, con este tipo de sistemas es muy importante aclarar, no es suficiente, ¿sí? Sin embargo, para el tema de las vialidades exteriores, estacionamientos o patios, en muchos de los casos sí podemos resolverlo con estos sistemas, y va a depender del tipo de suelo, del estrato de arcilla y de los materiales que tengamos disponibles también para poder rellenar la geocelda, ¿no? La capacidad que tiene, otra de las preguntas fue la capacidad que tiene a la tensión el sistema. Cada tira, le llamamos, geocelda, tiene una capacidad de tensión de 21 kilonewtons metro. ¿Vale? Entonces, es una estructura sumamente resistente. Es una aleación polimérica que entre los polímeros de los que se compone está el Kevlar, que es, por ejemplo, lo que se utiliza para hélices de helicópteros, para chalecos antibalas. Entonces eso incrementa la resistencia a la tensión que tiene el sistema. Hay otras geoceldas, hay otro tipo de geoceldas que son, por ejemplo, de polietileno de alta densidad, lo comentamos un poco al inicio. Estas geoceldas no tienen esa capacidad, y sí podemos utilizarlas, por ejemplo, para control de erosión,
o proyectos donde no tengamos carga significativa, como por ejemplo en usos de jardinería para contener algunas gravas para paso peatonal, ¿no? En algunos hoteles, por ejemplo, para caminos para vehículos ligeros, ¿no? Pero este tipo de sistemas sí están hechos específicamente para soportar cargas pesadas. Ahora, el tema de las arcillas expansivas. Este es un tema bien interesante porque el tema de las arcillas expansivas considero yo que es uno de los suelos más complicados de tratar. Y es uno de los suelos donde hay que tener especial cuidado cuando vamos a construir. Porque, digo, no es un secreto para nadie, ¿no? Muchas veces vemos, como lo comentaba, en casas, en edificios, incluso en vialidades, ¿no? Que de repente pues ya vemos que se está agrietando, que el pavimento pues se empieza a tronar, y decimos, oh, pues ¿qué pasó? ¿Por qué? Si le metí buenos materiales, si el cemento pues es buen cemento, es buen concreto. Sí, el problema es que tu estudio no estuvo completo, o ni siquiera se realizó un estudio en el cual pues no nos percatamos de que había una existencia de arcillas expansivas, o nos percatamos de que eran arcillas, pero nunca nos dimos cuenta de que tenían un potencial de expansión. Y eso, obviamente, es algo que sí hay que tener mucho en cuenta. Este sistema, por ejemplo, lo utilizamos en una nave para Amazon en Tlajomulco, cerca de Guadalajara. Ahí había arcillas expansivas. Entonces estuvimos haciendo pruebas, distintas pruebas con diferentes laboratorios, porque ellos, o sea, la premisa de esto era, si esto se comporta como si fuera una especie de losa de cimentación, y el bulbo de esfuerzos que viene de una carga de arriba hacia abajo se va a ampliar, porque un esfuerzo que venga de abajo hacia arriba, que al final es lo que genera una arcilla expansiva, un esfuerzo, puede distribuir esa carga, ese empuje de esas arcillas. Entonces estuvimos haciendo diferentes pruebas con el suelo del sitio, y resultó que sí, con el sistema distribuíamos esos empujes, y en combinación obviamente con el resto de la estructura se compensaba ese esfuerzo, y entonces logramos evitar tener que hacer una excavación, retirar parte de esas arcillas, hacer una compensación, etc., ¿no? Entonces sí es muy interesante cómo se comporta este sistema con el tema de arcillas expansivas. Tiene que ver mucho el tema del el potencial de expansión que tengan las arcillas, y tiene mucho que ver también con el tema de la profundidad y cuáles sean los estratos, ¿no? Eso serían las respuestas. Gracias. Buenas tardes. Adelante, gracias. ¿Hay tiempo? Sí, creo que sí, adelante. Aníbal Zambrano Sánchez, egresado de esta escuela hace Sí, gracias. nos dedicamos a hacer control de calidad para obras de la ESD. Estos sistemas de estabilización de suelos son novedosos, son nuevos, pero le comentaba por ahí a algunos ingenieros que efectivamente falta normatividad. Parte de quien haga el proyecto, pasándose precisamente un estudio previo de geotécnico, de mecánica de suelos, para saber las profundidades de los tipos de suelo que hay, obviamente el espesor de los estratos, y saber el tipo de obra que se va a desarrollar. Partimos posiblemente de que se acepte, pero aquí viene de repente lo complejo, un poquito complicado. ¿Cómo evaluamos nosotros? Este material debe haber alguna normativa sobre la que hay que controlar, debe haber un certificado de calidad de cada suministro, pero ya al colocar el material, ¿cómo se evalúa? Porque hablaba el ingeniero Delfo de unas pruebas estandarizadas, toda esta prueba, pero no todas las pruebas se pueden hacer a todo el material. Entonces, creo que es lo que hace falta en los proyectos.
actualizar precisamente en las dependencias normativas, porque la normativa que tiene la SIST son normativas internas, no son oficiales mexicanas. Y la norma oficial mexicana no tiene ese tipo de pruebas para hacer estas evaluaciones. Entonces comentaba por ahí, creo que el ingeniero también dijo, de que hay mucho campo para los estudiantes nuevos, jóvenes, con inquietudes, para que puedan aportar eso y ampliar estos métodos de evaluación para los nuevos materiales, porque las normas que existen en la Secretaría, que son las que predominan en casi todas las obras, pues están demasiado obsoletas. Y lo nuevo que va saliendo, pues está muy centralizado por lo costoso de los equipos. En las obras, el mayor problema que hemos detectado es el proceso constructivo. ¿Qué pasa ahí? Que al aplicar este tipo de metodología nueva, no existe la capacitación a la gente que lo va a hacer. Al no existir capacitación, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo quedó? Y decimos, lo hizo mal. O los materiales estuvieron mal. No, lo que pasa es que hay una superior que se llama inspección visual. Entonces debe haber una gente que realmente esté supervisando eso, pero gente que realmente se capacita. Y aquí es una suma de esfuerzos de todos, dependencias, empresas innovadoras, empresas constructivas. Y creo que de ahí partiríamos para poder aplicar con suma confianza este tipo de metodología, porque sí hay mucho que preguntar sobre cómo se evalúa. No, sin lugar a dudas. Y gracias, un comentario sumamente amplio y toca puntos clave, ¿no? O sea, y nos pasa, porque muchas veces nos ha tocado, ¿no? Llegamos y lo proponemos, lo aceptan, empezamos a aplicar y viene la supervisión con total o sea, de forma correcta, ¿no? Llega y dice, ¿qué es lo que voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a evaluar? Primero, ¿cómo sé que se instaló bien? ¿Cómo sé que se rellenó bien? ¿Cómo sé que el material de relleno es el que debe ser? ¿Cómo sé que quedó bien? ¿Y cómo sé que su interacción con la estructura va a ser la correcta? Y luego, después de eso, ¿cómo sé que eso se va a seguir comportando así toda la vida? Hoy estamos trabajando en conjunto con el IMT y con la SICT en una normativa para geoceldas. Y gran parte de esa normativa se centra precisamente en cómo medir el desempeño, cómo supervisar la instalación. Hoy, como hemos atacado esta problemática, es la capacitación y la supervisión durante todo lo que dure la obra por parte de nosotros, la realizamos, y siempre en conjunto con la empresa de supervisión que tenga el contrato de la supervisión de ese tramo. Eso obviamente para garantizar que se instale correctamente, que funcione correctamente, etc. Y a su vez, lo que hacemos es que capacitamos a la empresa que esté, digamos, realizando los trabajos de supervisión. Estos esfuerzos los hemos venido haciendo en todos los proyectos, y es precisamente con la intención de que todos los proyectos que ejecutemos sean exitosos. Sin lugar a dudas, creo que hay un campo amplísimo, muy grande en el tema de la normatividad en México. Reitero, hoy hay proyectos de ferrocarriles y la normativa que tenemos hoy y que se está aplicando en los proyectos es la de carreteras. No debería ser. ¿Por qué? Porque debería haber una normativa específica para ferrocarriles. ¿Sí? Obviamente hay un campo muy amplio, y además hay un campo muy amplio también para todos los estudiantes y todos los ingenieros en la parte de la innovación, ¿no?
Este tipo de sistemas, este es uno, pero hay muchísimos sistemas que hoy en día se están implementando y que abren una posibilidad importante para que todos como ingenieros podamos coadyuvar para que se sigan implementando, pero con una metodología que sea la que debe ser correcta. Que haya una metodología, que haya una estandarización y que estas sean correctas. Entonces, pues, estoy muy de acuerdo con el comentario, muy importante y tocó puntos clave. Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Al maestro de Ciencias, Joaquín Hernández Arbizu, con su ponencia Mejoramiento y Estabilidad de Suelos para Rodajes y Plataformas en Aeropuertos. Le vamos a pedir al doctor Joaquín Hernández Rodríguez, moderador de esta conferencia, sea quien el día de hoy entregue el reconocimiento a nuestro expositor el día de hoy. Bueno, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero otorga este reconocimiento al maestro en ciencias Joaquín Hernández Rodríguez por su valiosa participación como ponente en la conferencia Mejoramiento y Estabilidad de Suelo para Rodajes y Plataformas en Aeropuertos, impartida en el marco de la Semana de Ingeniería 2026, contribuyendo de manera significativa a la formación académica y profesional de nuestra comunidad. Atentamente, tu papá. Felicidades. Les demos un aplauso para el doctor Joaquín y para su hijo. Muy emotivas las palabras, llenas de emoción y de mucho orgullo. Muchas felicidades y continuamos con nuestra Semana de Ingeniería 2026. Vamos a continuar con la siguiente conferencia, denominada Conjunto Nacional de Información Topográfica, que el día de hoy el ingeniero Ernesto Gómez Linares vendrá a exponer a este auditorio en marco de la Semana de Ingeniería 2026. Les pedimos que no se